Hola mis amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Ramón Monegal a descubrir una de sus últimas creaciones. Este maestro de la perfumería en esta ocasión le ha dedicado un perfume al almizcle, el almizcle blanco. Bien, antes de nada, deciros, mucho cuidado con dónde compráis los perfumes de Ramón Monegal, porque tengo visto perfectamente que andurrean muchas falsificaciones. Están falsificando las botellas, las cajas y todo eso con detalles de baja calidad y de cosas terribles. En el canal tenemos un vídeo de ojear los perfumes de Ramón Monegal para asegurarnos de que no son falsificados, ¿de acuerdo? Mucho cuidado y siempre que compréis los perfumes de Ramón Monegal, aseguraros de que lo hacéis en páginas perfumerías autorizadas, perfumerías nicho en este caso, o en la página oficial de Ramón Monegal, ¿vale? Es que es importantísimo porque de verdad falsificaciones terribles. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues como os decía, esa dedicación a lo que es el almizcle blanco en este perfume que se llama Attracton Musk. Aquí lo tenemos y es un eau de parfum y yo lo tengo en 50 mililitros. Aquí lo tenemos, suelen tener dos tamaños por lo menos. Y luego set descubrimiento, que los set descubrimiento de las muestras también los encontramos en la página web oficial de Ramón Monegal para descubrir su amplia colección de perfumes. Bueno, en este caso, este perfume nos va a venir en esta colección que viene embotellada en cilindros. Lo primero que tenemos aquí es la sobrecaja, que incluso si lo abrimos, vemos que por aquí tenemos letras, nos dicen una frasecita, y aquí tenemos el cilindro, como os decía. Tenemos que sacarlo para desenrollarlo. Aquí viene lo que es el emblema de Ramón Monegal, no sé si se ve bien. Lo desenroscamos. Y aquí tenemos el perfume. He dejado fuera una cosita que también venía dentro. Cuando lo abrimos, el perfume viene enroscadito en lo que es una funda. En los distintos perfumes que compramos de Ramón Monegal, todos vienen con su propia funda, pues por si quieres dejar en casa la botella o quieres tener a mano el perfume para que no se raye, no le dé el sol y ese tipo de cosas, pues luego metemos aquí nuestro perfume y lo dejamos guardadito en su bolsa. Esto viene en todos los perfumes que yo he ido comprando de Ramón Monegal. Viene con su papelito, ¿de acuerdo? Donde nos explican de la marca, tenemos un código para saber más del perfume, ¿de acuerdo? Y ahora sí, el perfume. Aquí lo tenemos. Vemos aquí el nombre del perfume, ¿de acuerdo? Por aquí la estrella. Abrimos. Y por supuesto, pues para hacer el spray del perfume. Vamos a leer las notas del perfume y comenzamos. Este perfume es del año 2022 de la familia almizcle floral amaderada, con notas de salida de cachemir, pimienta rosa, notas ozónicas, comino y aldehídos, notas de corazón, jazmín, lirio del valle, lila y ciclamen, y notas de fondo almizcle, sándalo, frambuesa y ámbar. Es uno de parfum. Mira, tiene una duración 8-9 horas e incluso más, ¿vale? Porque se sigue quedando ese aroma del almizcle, se queda pegadito en nuestra piel. Tiene una intensidad, vamos a ver, porque yo el primer día me puse las atomizaciones justas, 2-3 atomizaciones, para ir viendo qué intensidad tenía y demás, y yo lo notaba muy bien. Pero en la siguiente prueba, probé a ponerme 5 o 6 aplicaciones y digo, uy, me he pasado. Es que el almizcle, cuidado que, claro, este es un perfume que, aunque tiene muchas notas y tiene matices, está basado en el almizcle blanco. Y yo creo que el almizcle blanco, cuando está tan concentrado, olfativamente engaña. Porque el almizcle se une mucho a tu piel. El almizcle juega con tus sensaciones. Y te puede parecer que tiene una intensidad media o incluso que se suaviza. Pero como yo me di cuenta cuando me puse atomizaciones de más, dije, uy, cuidado, que esto viene intenso. E incluso cuando ya creía yo, ya me había acostumbrado al aroma y casi que yo ya ni me lo sentía, las personas de mi alrededor sentían perfectamente el aroma y no a corta distancia. Por lo cual yo creo que, como yo digo, hay que probarlo, hay que descubrirlo y ver cómo se comporta contigo, ¿eh? Cuidado, que aunque
que juega, que juega. Diríamos que tiene una intensidad media alta en inicio, luego la mayor parte del tiempo se queda en intensidad media, pero es un perfume que va a proyectar, se va a sentir con la calidez o el calor corporal, se va a sentir con el movimiento, tiene momentos en los que dices, ya no está, pero luego te das cuenta y dices, uy, pero sí, aún me llega, que me llega. Es un aroma juguetón. ¿Y a qué huele? ¿Qué vamos a tener en este perfume? Bueno, por supuesto, un perfume que está centrado en el almizcle blanco, aunque el almizcle nos lo pone en lo que es prácticamente el fondo del perfume, estaba viendo, repasando y nos lo pone en el fondo. Pero este almizcle blanco va a marcar absolutamente todo el cuerpo del perfume. Tenemos almizcle blanco a montones. Desde el fondo, que es lo que va a arrastrar el perfume. Ya, claro, si llegas a las últimas horas te vas a dar cuenta de que está a ras de piel, pero está unido a tu propio aroma corporal. Pero ya en la salida dices, ahí va, esto es mogollón de almizcle blanco con esa sensualidad que tiene, porque además el almizcle blanco está catalogado como afrodisíaco. De un modo u otro nos provoca sensaciones, ¿no? Y bien, cuando sale sobre todo en el inicio, lo vamos a sentir de una manera con esta unión de notas, tanto notas limpias, notas atalcadas, y es eso lo que vamos a sentir. Los aromas florales que tiene desde los jazmines, las lilas, las notas ozónicas, toquecitos florales, que nos van a dar una sensación un poquito atalcada, una sensación floral que se vuelve delicado, ¿de acuerdo? Porque aquí por encima está todo el tiempo el almizcle. Pero luego las sensaciones en inicio que nos llegan es de limpieza y por supuesto ese ligero toque floral que da sensación atalcada, que yo creo que es como un extra de limpio, porque si juntamos esos aldehídos limpios junto a los tonos florales, tenemos sensaciones muy limpias dentro del almizcle. Eso no es que me guste, me encanta, porque realmente sabéis que soy totalmente detractora, no me gusta nada lo que son los almizcles animales o los almizcles sucios. Que eso no quiere decir que sea malo, ni feo, ni mejor, ni peor, no. Hay almizcles animales que podemos catalogar de sucios, que hay personas que les encantan, que les motivan animalmente. Yo, no. Yo, en este caso, prefiero mucho más un almizcle blanco que se conjuga muy bien con los tonos florales, creándole una sensación especial y demás en este perfume. Y creo que es un modo en el que el perfume se convierte en un aroma de sutil sensualidad, porque realmente cuando te lo pones, vuelvo a decir que es mejor tomar la medida que a ti te gusta del perfume para que no se haga demasiado intenso o molesto, ¿de acuerdo? Si es un perfume maravilloso nos ponemos cantidades ingentes, podemos destrozarlo en nuestro olfato, es mejor saber la cantidad que nos gusta. Pero es lo que os digo, yo cuando me lo pongo en su justa medida, digo, qué chulo queda, cómo se une a la piel, porque se une el almizcle, se une a la piel, como el cuero cuando se junta con la piel, lo mismo, el almizcle te crea su propia tonalidad con tu piel, con tu olor natural. Y tiene una sensualidad limpia y delicada. No salvaje ni vulgar, sino delicada. Una sensualidad bonita, una sensualidad muy especial. Claro, en este sentido, cuando yo lo voy probando, digo, uy, ¿y en qué momentos yo me lo pondría? Porque quizá y esto no es para salir con las amigas, amigos o para salir de fiesta, sin más, ¿no? Me doy cuenta de que es un tipo de perfume de los que dices, para ocasiones especiales. ¿Me pondría este perfume para una boda? Pues probablemente no. ¿Sabes para cuándo me lo pondría? Para momentos especiales. Ah, pues es lo mismo que acabo de decir, ¿no? No. Momentos especiales, o sea, cuando quedas con tu pareja, cuando quedas con tu marido y ese día quieres algo bonito, especial, que tenga ese toque de elegante, limpio, pero donde la sensualidad está flotando, está flotando en el aire, te llega, lo sientes
Y creo que esto, sobre todo, si tenemos además una pareja que nos hemos dado cuenta de que el aroma de almizcle le llega especialmente, le puede gustar más todavía. En este sentido, también precisamente, creo que vamos a jugar igual con un aroma muy unisex. Esto vamos a tenerlo claro. Claro, yo me lo pongo y me siento muy cómoda con él. Está claro, con el perfume, pero por eso no quiere decir que sea femenino exclusivamente. Porque juega con aromas que no estamos hablando de un súper floral. Tiene algunas notas frutales, no es un perfume frutal, dulce, no. Está totalmente equilibrado. Entonces, nuestros chicos también tienen perfumes con potencia de almizcles y, por supuesto, también tienen perfumes, pues imaginaros el iris de Prada, que es muy atalcado, ¿verdad? Tiene esa sensación muy limpia. Hay muchos perfumes masculinos que tienen esa sensación atalcada que a ellos también les gusta y a ellos les queda muy bien. Esto es como siempre al final. Quien se pone el perfume lo hace suyo. Y este modo de jugar con el almizcle blanco es muy equilibrada en lo unisex y estoy segura de que quien se lo pone también va a poder explotar esa sensualidad. Como te digo, yo me veo con este perfume, ese toquecito de sensualidad, pero digo, ¿y un chico que se ponga un perfume que pueda resultar sutil, esa sensualidad que te llega, ¿no? Creo que es muy interesante cómo se puede utilizar este perfume, muy interesante cómo se puede atraer, cómo se puede jugar con un aroma que no es chillón, no es estrambótico, no son este tipo de palabras que lo exageran todo, no es exagerado, pero juega con sensaciones olfativas, ¿verdad? Es de ese tipo de perfumes, por supuesto, en el que, claro, ¿a quién le va a gustar este perfume? Tienes que tener muy claro que estamos ante un perfume unisex que tiene un extra de almizcle blanco, ¿de acuerdo? Lógicamente, si ya has tenido experiencia con otros perfumes que tienen también mucho almizcle blanco y sientes que te gusta o no te gusta, esto es súper importante en el caso de compras a ciegas, ¿de acuerdo? Que te gusten los almizcles blancos. No solamente porque no tengamos en cuenta, no, es que yo quiero algo que atraiga, que tal. No, que te guste, que tú lo sientas, que lo vas a utilizar y que te guste este juego de aromas, sino nada. Si no, también, pues oye, pues busca perfumerías nicho que trabajen con Ramón Monegal o como te dije al principio, en la casa de perfumería de Ramón Monegal tienen set descubrimiento, cajitas en las que tú seleccionas los perfumes que quieres probar y descubrir. Yo he probado montones de perfumes de Ramón Monegal de este modo, que es muchas veces lo que nos ayuda a engancharnos, enamorarnos de un aroma, por lo cual yo siempre recomiendo mucho los set descubrimiento, que son un modo maravilloso de descubrir los perfumes. Bueno, pequeñas conclusiones de este perfume que nos ocupa hoy. Pues efectivamente, como os dije, va a ser un aroma para momentos especiales, para unisex totalmente, hombre, mujer, quien lo sienta, quien le guste mucho utilizar esos almizcles blancos, en este caso con toques limpios y atalcados ligeramente, a base de esos toquecitos de flores, ahí lo tenéis siempre, unisex, pero por gustos. Época del año, esto perfectamente cualquier época. En mucho calor no os paséis de atomizaciones que puede agobiar, a mí se me subió un poquito el día que me puse atomizaciones de más, pero si medís bien la cantidad que os ponéis lo podemos utilizar en cualquier época del año. Edades, no es para todas las edades. El almizcle blanco creo que no está muy bien asumido o para la gente más joven, con poquita experiencia. Vamos a descartar las personitas más jóvenes, adolescentes, incluso 20 y algo años tendrían que probar, descubrir un poquito, pero creo que a partir de ahí, si ya tenemos un poquito de experiencia, puede abarcar todo ese rango de edad, quitando las personitas más jóvenes. Entonces, bueno, amores, espero que os haya gustado descubrirlo conmigo. Como siempre, os dejo enlaces de donde encontrar Ramón Monegal, porque tanto la página web oficial como otras perfumerías, al menos de aquí de Madrid o de España,
que trabajan o que trabajen Ramón Monegal. Os voy a poner ahí los enlaces para que podáis descubrirlo y cuando lo probéis, lo descubráis, contadme qué os parece. Amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.